Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciables doctorantes. Es un placer para mí saludarlos nuevamente a través de esta videocápsula, una videocápsula más de la materia Filosofía de la Educación. Espero que las cápsulas que se han grabado hasta el momento hayan sido lo suficientemente digeribles y entendibles para ustedes y les sirvan de apoyo para la actividad, para la resolución de las actividades. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la educación en la antigüedad, lo que era la filosofía de educación en la antigüedad, dicho por Aristóteles y por Platón. Bienvenidos. Aristóteles y sus aportaciones en lo que es la educación. Aristóteles fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante nuestro desarrollo personal. Para Aristóteles, la educación era infinita. Más concretamente, él nos decía que la educación nunca se va a terminar, pues es un proceso de perfeccionamiento y por tanto ese proceso nunca se va a terminar. La educación dura tanto como dura la vida misma, decía Aristóteles. Y si analizamos esa frase que él mencionaba, nos damos cuenta que esto es cierto. La educación es algo que va con nosotros durante nuestro desarrollo, durante nuestro crecimiento y a lo largo de nuestra vida. En muchas ocasiones, y yo creo que los que estamos dentro del mundo de la docencia, sabemos que en muchas ocasiones se ha interpretado el concepto de educación únicamente para tomar en cuenta el hecho de cuestiones académicas. Pero si realmente analizamos la parte de la educación, nos damos cuenta que no nos habla únicamente de cuestiones académicas. La educación va más allá de solo estar dentro de un aula y aprender o memorizar. La educación es un proceso todavía mucho más largo que eso. Y nos habla precisamente de una formación personal, de un desarrollo personal. Y esto se lleva a lo largo de nuestra vida. La educación de los seres humanos no se recibe únicamente dentro de las aulas, sino en todo el contexto donde nosotros estamos constantemente, en la casa, dentro de nuestra sociedad. El ser humano está en constante aprendizaje. Y ese aprendizaje y esa adquisición de conocimiento a la larga le permite al ser humano perfeccionarse a sí mismo, incluso ser una mejor versión de uno mismo. Y es así conforme vamos aprendiendo. En cápsulas anteriores yo mencionaba que una de las formas más adecuadas para aprender es a través de la experiencia, ¿no? Entonces esto mismo nos decía Aristóteles. La educación no es algo que nada más se base en enseñar o memorizar algo breve, sino que es un aprendizaje constante que va con nosotros como personas a lo largo de nuestra vida. Nunca vamos a dejar de aprender, independientemente de la profesión que llevemos, independientemente de a lo que nos dediquemos, estamos en constante aprendizaje, sobre todo las áreas tan nobles y que trabajan directamente con personas, como lo es la parte de la educación, la parte de la salud, entre muchas otras. No se termina el aprendizaje es algo infinito. No podría caber el conocimiento de todo lo que existe en el universo y en el mundo en una sola cabeza. Por eso es que existen diferentes teorías, incluso en la educación existen diferentes teorías para poder desarrollar nosotros con ellas diferentes estrategias que nos permitan trabajar de manera adecuada con nuestros alumnos de acuerdo a las necesidades que estos presentan. Es muy importante tomar en cuenta esto y no hacerlo a un lado. Estamos en constante formación y la educación no es algo que se dé únicamente en las aulas, sino que es algo que se va con nosotros el resto de nuestra vida. Todo el tiempo estamos en constante formación, en constante aprendizaje y por lo tanto todo el tiempo tenemos esa oportunidad de mejorar en aquellas áreas que son áreas de oportunidad. ¿Por qué?
porque algo nos está fallando, ¿no? También podemos hablar un poco acerca de lo que Platón mencionaba acerca de la educación. Recordemos que Platón fue considerado uno de los pilares de la filosofía occidental, además de una de las personalidades de la antigüedad que más ha influido en la educación y en el pensamiento moderno. Para Platón, el saber estaba en diferenciar lo bueno de lo malo, ya sea para el individuo o para la sociedad. Es por ello que decía que hay acciones verdaderas por naturaleza, buenas y bellas en sí mismas. Para Platón, entonces, como bien menciono, se basaba un poco más en que el saber estaba en saber diferenciar lo bueno de lo malo. La educación, de acuerdo al pensamiento de Platón, no podía definirse como un proceso de definirlo como un proceso de socialización entre los individuos. Al educarnos, somos capaces de asimilar y de aprender ciertos conocimientos. En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Por eso es que si un niño está en un proceso de socialización y está adquiriendo nuevos conocimientos, necesita estar en contacto con más personas. ¿Por qué? Porque al final del día, esto es fundamental para poder enriquecer nuestro conocimiento como seres humanos. Según Platón, lo decía de una manera muy cruda, cualquier hombre podría ser capaz de ser padre o madre o de tener hijos, pero no cualquiera sería capaz de educarlos. Y aquí podríamos hacer un análisis de ese pensamiento filosófico de Platón, que es muy cierto. En la actualidad tenemos muchos ejemplos de ello. Muchos podemos tener hijos, pero no cualquiera es capaz de educarlos, de preocuparse realmente porque los niños puedan explotar al máximo sus habilidades, extender al máximo sus capacidades. No siempre estamos enfocados, a veces como padres, en el desarrollo adecuado de un niño. Ni siquiera a veces es el cuidado. Entonces, muchos podríamos hablar de educación, muchos podríamos tener muchos hijos o muchos alumnos, pero no cualquiera viene siendo capaz precisamente de esto, de educar. Y este es muy importante. La educación es el proceso que permite al hombre tomar cierta conciencia de la existencia de otra realidad y todavía más plena, a la que está llamando, a la que procede y hacia la que se dirige. Por lo tanto, la educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es un alumbramiento. Esto nos decía Platón. Platón también nos proponía que no se debía obligar absolutamente a nadie a aprender, ni se debía forzar a las cabezas para asimilar conocimientos en ellas. Solo se podría mostrar el camino para que cada cual pensase por sí mismo. Esto también es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque no, si nos detenemos un segundo precisamente a analizar esto, nadie de nosotros puede obligar a otro ser humano, a otra persona, a, a aprender o a entender las cosas como nosotros las vemos. Cada quien, si nos damos cuenta, tiene ese libre albedrío, por lo tanto, ese propio criterio que puede formar. Nosotros, como docentes, al final de cuentas, somos formadores de más individuos. Sin embargo, no podemos obligarlos a hacer una réplica de nosotros o a pensar de la misma manera que nosotros. No, nuestro deber es ser su guía, ser sus facilitadores, enseñarles a explorar, a conocer el mundo, etcétera, pero siempre despertando un criterio propio, un pensamiento propio. Algo que le permita al individuo razonar, reflexionar, analizar y dar un punto de vista frente a todo aquello que está viviendo, frente a todo aquello que está a su alrededor, frente a todos los temas que se le presenten, pero no hacer únicamente una copia de ellos. Entonces, esto es parte de lo que Platón aportaba dentro de su filosofía con base a lo que es la educación.
Platón también nos dice que la educación debe de ser siempre reflexiva y no intelectual. Esta debe de ir encaminada siempre, repito, a hacer pensar al alumno, a desarrollar alumnos pensantes. Para Platón y Aristóteles, el Estado tiene una función muy importante, puesto que la educación debe de ser justa para todos sin importar clases sociales o niveles. La educación debe de ser algo unitario y el Estado tiene la obligación de propiciarla a todos los individuos. El sistema educativo empleado en clase deberá buscar siempre en el alumno la belleza de su alma y deberá fomentar en él la búsqueda de la moral a través de su estudio. Esto es lo que consideraba siempre Platón y es también fundamental dentro del sistema de educación. No es únicamente dentro de lo que es la clase adquirir únicamente conocimientos, sino también hacer siempre un análisis personal. Aristóteles también considera que los discípulos deben de tener memoria, lo que es necesario, pero no tomar la memoria únicamente como lo personal, pero sí es importante considerarla. Esto lo menciona Aristóteles claramente, ¿por qué? Porque a veces desechamos, como lo dije en alguna cápsula, desechamos por completo el hecho de memorizar y no es separar la practicidad de la memoria, sino es tomarlas de la mano. O sea, la memoria no puede ir sola, la práctica tampoco puede ir sola, porque al final ambas son herramientas necesarias para el desenvolvimiento adecuado en una vida en sociedad o profesional para los individuos. Esto viene siendo fundamental. A veces nos enfocamos solo en la practicidad y a veces nos enfocamos únicamente en memoria. No, deben de ir siempre estas dos cuestiones de la mano. Esto es un poco acerca de lo que es o era el pensamiento filosófico en la actualidad y las reflexiones que estaban haciendo a través de esta cápsula las hice con base a ejemplos de la realidad que estamos viviendo. Y es que hoy en día, como hemos hablado en muchas ocasiones, dejamos al parecer a nuestros alumnos solos o a veces buscamos que ellos memoricen o a veces buscamos o pretendemos que ellos vean las cosas de la misma manera en que la vemos nosotros. Sin embargo, no es así. Es darles a ellos las herramientas necesarias para desarrollar un pensamiento crítico, para desarrollar sus propias habilidades. Siempre he dicho que en una clase tanto aprende el docente como aprende el alumno. Tanto nosotros como docentes tenemos muchas cosas que aprender de acuerdo al punto de vista de nuestros alumnos, de acuerdo a la experiencia de nuestros alumnos, como nuestros alumnos de nosotros. Entonces caemos aquí en que es un aprendizaje mutuo y por lo tanto, como lo decía Aristóteles, es un aprendizaje constante. Y eso creo que es lo que hace más interesante aún a la educación. ¿Por qué? Porque está el proceso de conocimiento, el proceso de saber, de aprender, de educar, es algo constante y se va con nosotros para toda la vida. Espero que esta cápsula haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier situación, saben que estoy para apoyarlos con mucho gusto. Nos vemos en la próxima videocápsula. Cuídense mucho. Bonita tarde.